este partido he descubierto en estos meses algo que ya intuía, pero que ahora sé con más convicción. Está lleno de héroes anónimos que en sus pueblos y en sus ciudades trabajan por este proyecto político. Y que además todavía casi 1 millón, algo más de 1 millón de valencianos y valencianas están ahí y nos votan, y con esas dos cosas podremos construir un proceso de cambio en profundidad. Y hay algunas cosas que están claras que no valen. No valen fórmulas intermedias. No valen segundas partes de nada, y menos de proyectos derrotados en las urnas. No valen soluciones personalistas de última hora, ni grandes acuerdos orgánicos. Y no valen ninguna de estas soluciones porque ya las hemos hecho, y cuando las hemos hecho hemos sido derrotados en las urnas. Solo vale un cambio en profundidad de liderazgos nuevos y emergentes, de estrategias, de proyectos y de propuestas. Un proyecto que de una vez por todas tiene que basarse en la autonomía política como proyecto en relación al resto de las fuerzas políticas. Un proyecto que se visualice como autónomo ante la sociedad y que aspire a ser mayoritario. Y un proyecto autónomo dentro del proyecto del Partido Socialista Obrero Español. Por cierto, yo de autonomía ya hablé el 12 de julio, y de autonomía hay que hablar siempre, aunque las decisiones unas veces nos gusten y otras veces no. No se puede hablar solo de autonomía cuando no nos gusta lo que se decide. Autonomía política para ser fuertes, ser visibles y no ser sucursal de nadie. Y autonomía política para ser fuertes. Y ser fuertes significa ser como los socialistas catalanes o los socialistas andaluces. Ser fuertes en el conjunto del proyecto socialista. Y no valen bicefalias extrañas, porque ya las hemos experimentado y también hemos vivido los fracasos de las bicefalias extrañas. No vale dejar un congreso a medias, hayan o no después primarias. Los valencianos y las valencianas están esperando de nosotros una respuesta clara, una apuesta decidida, un proyecto y un liderazgo. No podemos dejar el Congreso a mitad de cerrar. No nos podemos enfrentar a Camps y a la derecha valenciana en la indefinición y sin unas apuestas claras. Y es más, quiero aprovechar para dejar también sentada otra línea para el futuro. Yo creo que José Luis Rodríguez Zapatero y Pepe Bono hicieron bien las cosas. Si no tengo la responsabilidad de ser secretario general, me voy de alcalde de Alacuás, que es un sitio estupendo. No hace falta que esté de vicesecretario de nada. Que tenga el nuevo secretario general la capacidad de convertir la ejecutiva en hacer de esa ejecutiva un equipo de trabajo. Si soy el secretario general de los socialistas valencianos, pediré lo mismo que ofrezco, para que salgamos de allí con fuerza y mirando hacia adelante, con confianza y credibilidad, en primer lugar, en nosotros mismos. De una vez por todas, vamos a hacer un cambio a fondo, como decía, de liderazgo, de equipos, de proyectos y de propuestas. Que tomen la palabra los militantes, los 24.000, como os decía antes. Y por eso esta campaña. Y quiero también aprovechar para exigir, y digo exigir, no pedir, sino exigir, a la Comisión Ejecutiva Federal, a la gestora del PSPB, a las direcciones comarcales y locales, para que actúen a modo de juntas electorales, solamente como garantes en abierto, para que los militantes se pronuncien, para que haya cambio. Me he dirigido a los secretarios generales de las agrupaciones locales por escrito para pedirles, para anunciarles que voy a ir a todas. Voy a intentar, hasta la extenuación, si hace falta, hablar con los 24.000. Serán públicas. Les daremos el calendario y esperamos que vengan algunas de ellas. No llevamos furgoneta. Hoy hemos venido en mini y además es pequeño, solo caben 4. Pero si hace falta, pues ya les invitamos.
vamos a intentar hablar con todos. A partir del próximo lunes podrán navegar en nuestra web, ahora después se la enseñaremos también, jorgealarte.es. Hay una línea de teléfono que también entrará en funcionamiento el próximo lunes y bueno, estará a su entera disposición. Y otro, por cierto, bueno, dar las gracias a los que han hecho posible la campaña, porque aquí está todo claro. La campaña la han hecho con mucho esfuerzo y mucho trabajo un grupo de militantes, básicamente Alacuas, de Quart de Poblet y algunas agrupaciones amigas y comprometidas, que todos ustedes ya saben quién son. En definitiva, vamos a intentar convocar al socialismo valenciano a, de una vez por todas, más democracia, más autonomía, más credibilidad, más confianza y cambio para ganar. Eso es lo que vamos a intentar hacer en las próximas semanas.